Y volvemos después de varias semanas intensas de trabajo, porque entre la segunda vuelta, las promesas incumplidas de Chao Duque y las que hace Gustavo Petro de arreglar este país y el mundo, pues hemos tenido una sobrecarga importante de cosas que hacer. Y es que nos faltaron manos y ojos para verificar toda la desinformación que surgió en redes de las bodeguitas, de los partidarios, tanto del mandatario entrante como del saliente. Por ejemplo, al ahora expresidente le verificamos 25 afirmaciones de todos los datos que dio en su discurso de despedida al inaugurar el Congreso el 20 de julio. Y al nuevo jefe de Estado le encontramos 7 frases verificables en su discurso de posesión. O sea que información verificada es lo que hay. Bienvenidos a este episodio de Verifiquen Vagos, donde le decimos hola a Gustavo, otra vez, y chao a Iván. ¡Verifiquen, vagos! Y hablando de posesiones demoníacas, ¿qué tal esta joya del internet que empezó a circular por cuenta de la ceremonia en la que Petro iba a asumir la presidencia de la República? Esta autoproclamada defensora de los valores cristianos y las fuerzas militares decía desde la corte que supuestamente las esculturas que estaban al fondo hacían parte de un ritual para encomendarle el país al Sagrado Corazón del satanismo. Al verificar, lo que encontramos es que la estatua era del expresidente Tomás Cipriano de Mosquera, que está en el Capitolio Nacional, y las esculturas eran del artista Hugo Zapata. La última mentira diabólica. Esta desinformación sobre la muestra artística es otro ejemplo de un discurso que ha tratado de asociar a Gustavo Petro, a Francia Márquez, los rituales indígenas y todo lo que más o menos huela a izquierda o a derechos humanos con satanismo o brujería. Así lo contó nuestra directora Ana María Saavedra en este análisis que precisamente revisa todas esas narrativas alrededor de la nueva vicepresidenta. Portales y sitios de redes como IFM Noticias, que ya había tergiversado esta foto en la que Francia aparece en medio de una actividad con mujeres indígenas y campesinas, se suman a otras narrativas de desinformación que la han mostrado también como supuestamente contratista del Estado o incluso como guerrillera. Usted se encargó de blindar una falsa verdad. Y es que justamente Gustavo Petro llega a la presidencia con la promesa de mejorar las condiciones para grupos étnicos, juventudes, mujeres y otras poblaciones que votaron por él. Vale, Dios permite y este perro triple hijueputa cumpla toda la mundaca dice. Uno de esos temas fundamentales y que fue central en su discurso es el cambio climático. Entre otras cosas, dijo que nosotros no somos los responsables de la mayoría de la emisión de gases de efecto invernadero, sino que son los ricos. No dijo si países o individuos. Pero en general tiene razón, la frase es verdadera. Los estudios y especialistas en la materia también confirman la frase de Petro sobre la Amazonía cuando dijo que era la segunda esponja más importante a nivel mundial para absorber los gases de efecto invernadero. Además, con la ventaja de que no se acidifica como sí pasa con la primera, que son los océanos. Bienvenidos a este espectacular concurso. ¿Quién dice? Eso sí, en el mismo tema se le fue la mano con su advertencia apocalíptica de que la extinción humana está a la vuelta de la esquina en 1 o 2 siglos por cuenta de la crisis climática. Sí es cierto que estamos en peligro de desaparecer como especie si no hacemos algo sobre el deterioro que le estamos causando al planeta. Sin embargo, no hay consenso científico sobre ese periodo específico de tiempo que dio Petro para supuestamente llegar a ese resultado. Por tanto, su afirmación es cuestionable. También fue cuestionable su afirmación de que el 10% de la población en Colombia tiene el 70% de la riqueza, no solo porque no hay datos que lo confirmen a nivel nacional, sino porque los estimados internacionales, uno le da la razón y otro, que fue el que usó como fuente, dio ese mismo dato, pero en 2011. El estimado más reciente es mucho menor. Y la otra cuestionable tiene que ver con el tiempo que las mujeres dedican a las labores de cuidado, que es más del doble del que dedicamos los hombres, pero no llega a ser el triple y mucho menos el cuádruple como lo dijo él. Entonces aquí se fue de exagerado y por eso es cuestionable. Exagerado. Otro tema fundamental para él es la paz, y precisamente sobre el conflicto armado también dijo que la Comisión de la Verdad había cantado 800.000 muertes por esta causa desde el periodo en el que empezó a contar, no dijo específicamente qué año.
La cifra es verdadera, pero en el sentido de que se trata de un estimado que sacó la comisión en su informe a pie de página, teniendo en cuenta el posible subregistro de las cifras. Pero el conteo oficial de las víctimas con nombre y apellido es de 450.664 personas entre 1985 y 2018. Antes del 85 no hay datos suficientes para poder hacer siquiera una estimación. Y también relacionado con el conflicto armado, Petro insistió en la necesidad de cambiar la política internacional con respecto a las drogas. Sobre todo, argumentó que 70.000 personas mueren al año en los Estados Unidos por sobredosis de sustancias que en realidad no se producen en América Latina. Esta frase también es verdadera, pero porque se aproxima a la cifra real, que es de 71.000, pero esto solo tiene en cuenta los opioides. Otras sustancias que también se producen en otras partes del mundo, como las metanfetaminas, que vienen también de Asia, producen cerca de 33.000 muertes también en ese país por sobredosis. En resumen, fueron 3 frases cuestionables, 2 verdaderas y 2 verdaderas pero. Pero no podemos solo darle la bienvenida al nuevo presidente, también tenemos que despedir a su antecesor. Para hacerlo, con todas las de la ley, creamos un hermosísimo especial con 28 metas de su Plan Nacional de Desarrollo que revisamos para ver si cumplió o no. Incumplió con 7, 6 quedaron atrasadas y 4 son cuestionables. También dejó 3 avanzadas, 3 cumplidas pero y 3 cumplidas. Y sobre 2 más no hay datos. Ya empezó el circuito. Mira para allá, mira para allá. Una de las cumplidas es que llevó la formalidad laboral en promedio a más de 41%. También cumplió con la entrega de casi 3.700 becas o créditos becas para formación doctoral. También logró subir de 6,5 a 7,3% la proporción de los sitios de atención en salud que tienen servicios de telemedicina. ¡Tú, Iván Duque, eres responsable! Entre las incumplidas están sacar a 1,5 millones de personas de la pobreza extrema y 2,9 millones de la pobreza monetaria. Crear 1,6 millones de empleos para dejar la tasa de desempleo en 7,9%. Tampoco llevó la cobertura de educación superior al 60% ni redujo al 34% los municipios que son afectados por la minería ilegal. Y a pesar de que su bandera siempre fue la seguridad, no logró llegar tampoco a los 23,2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ni siquiera con pandemia y la correspondiente cuarentena nacional a bordo logró llegar a esa meta. Esto es producto de la pandemia. Y es que fueron 4 años de ardua labor chequeadora con Iván Duque. Le verificamos 154 afirmaciones durante su periodo presidencial, entre discursos, entrevistas, afirmaciones en redes sociales y por supuesto su Aló Iván, Prevención y Acción, que se emitió durante la pandemia de COVID-19. De todas esas, 66 fueron cuestionables, 35 verdaderas pero, 28 verdaderas, 22 falsas y 3 inchequeables. Algunas de sus imprecisiones recurrentes tenían que ver precisamente con la reducción de homicidios o con la implementación de la paz o con temas medioambientales como las energías renovables. Y aunque nos diste trabajo, camellito, bastante estos 4 años, pues no te vamos a extrañar, sencillamente llegó la hora de despedirnos. Hasta la vista, baby. Y a propósito de las promesas de Duque, nuestro bonus es el reportaje sobre las que le hizo a Tumaco, Nariño. ¿Qué pasó con el centro de acopio pesquero y la plaza de mercado? ¿Para qué ha servido la construcción de la vía a Ecuador por Mataje que inauguró con el presidente Guillermo Lasso? ¿Cuándo y cómo llegaron los programas para la juventud del puerto? ¿Qué tanto se invirtió en la paz? No deje de leer la comparación de la expectativa contra la realidad.